Cuando nos referimos al Área 51 hay una gran multitud, hay un gran listado de temas polémicos, temas interesantes, temas terroríficos, pero el día de hoy vamos a tocar un tema bastante delicado, un tema bastante interesante que pues bueno en su momento o hasta el día de hoy se considera totalmente verídico, totalmente real. El día de hoy te voy a hablar acerca de el proyecto Abigail. Como te comenté, es un tema bastante delicado, un tema. Incluso podríamos tener problemas con YouTube, ojalá no sea así, yo solamente busco entretenerte e informarte. Entonces pues vamos a comenzar acerca del proyecto Abigail. Pues bueno, como te acabo de comentar, el Área 51 siempre ha sido tema de qué hablar durante muchísimo tiempo. De hecho, muchos canales ya han hablado acerca de este tema. Pues bueno, el día de hoy, como te comenté, te voy a hablar de un tema bastante controversial, bastante polémico. Y pues como te comenté, incluso hay una pequeña tasa de riesgo con YouTube, ya que es un tema bastante delicado. Y pues bueno, por favor ahora déjame contarte acerca de uno de los más grandes experimentos a nivel mundial. El día de hoy te voy a hablar acerca del proyecto Abigail. Pues bueno, la historia del proyecto Abigail data de los años 1943. En ese entonces la base militar estadounidense se conocía como Campo Auxiliar de la Fuerza Aérea de Indian Springs. Sin embargo, ya por ese tiempo se corrían rumores de que algo extraño ocurría ahí dentro. Pues bueno, muchos medios trataban de sacar fotografías de la enorme base del enorme hangar. Sin embargo, la seguridad de este lugar ya era enorme en ese entonces. Camiones, patrullas militares rondaban la zona restringida, así que varios medios de comunicación se juntaron para idear un plan, pues para averiguar qué ocurría dentro de este emblemático lugar. Así que desde una distancia bastante considerable lograron ver al personal de limpieza de estas instalaciones sacando pues algunos restos de quién sabe qué. Y pues bueno, los periodistas o los medios de comunicación seguían a estos trabajadores hasta sus casas únicamente para poder hablar con ellos, y pues estos daban una suma descomunal de dinero solamente por un poco de información que más tarde se convertiría en una de las leyendas más grandes de este lugar. Así es, esta información era acerca del proyecto Abigail. Pues bueno, vamos a comenzar con la historia del proyecto Abigail. Abigail Webster era la hija de uno de los más respetados científicos del Área 51 en ese entonces, Albert Webster. Ellos buscaban ser bueno, los experimentos del proyecto Abigail de los experimentos que se buscaban hacer era buscar una especie de supersoldado, sí, como el Capitán América. Pues bueno, mira, ¿esto por qué? Porque pese a que ganaron la Segunda Guerra Mundial, creían que el gran éxito de Hitler y de los nazis se debía a la constante experimentación, por lo que Estados Unidos llevó esto al límite. Esto se debía a que Estados Unidos quería permanecer como la potencia mundial más grande. Sin embargo, los soldados de ese entonces no querían o no permitían ser las ratas de laboratorio del Área 51. Pues bueno, además de esto, el soldado o la persona que aceptara hacer el experimento debería ser alguien con mucha confianza, ya que pues no querían que estos experimentos cayeran en manos enemigas. El doctor Albert Webster decidió que la persona indicada para esto sería nada más y nada menos que su hija Abigail, una estudiante extremadamente bella, la cual comenzaba a meterse en estos temas del Área 51, comenzando así el proyecto Abigail. Sin embargo, al poco tiempo de comenzar los experimentos, los colegas de Albert recomendarían acabar con estos, ya que Abigail comenzaba a deformarse y comenzaba a tener una forma no humana. Entonces, pues no obstante, su padre no aceptó, no terminó con el proyecto. Él quería llevar al límite esta experimentación, como ya te comenté. Pues bueno, Albert tenía la esperanza de que Abigail lograra tener el ADN lo suficientemente fuerte para soportar esto. No perdía la esperanza con que su hija fuera la indicada para crear al primer supersoldado. Pues bueno, tiempo después el personal de cocina del Área 51 comentó para los periódicos locales pues que estos daban cantidades descomunales a una especie de criatura que así la describían ellos, una criatura enorme. Pues esta era Abigail, obviamente. Estos aseguraban que dentro de la celda veían una especie de figura enorme, ya que jamás lograron hacer contacto visual pues con Abigail. Como te digo, me comentaban que veían una figura enorme con apariencia aún un poco humana. También aseguraban que veían a su jefe Albert pues hablando varias horas o a veces hasta llorando en la celda. Pues bueno,
obviamente Abigail perdió toda razón, todo razonamiento, tomó una forma monstruosa, todo rastro humano que ella alguna vez tuvo desapareció. Pues bueno, todos los trabajadores de este proyecto la declararon como un enorme fracaso. Sin embargo, Albert no perdió ninguna esperanza y se negaba a quitar la vida o a terminar con el sufrimiento pues de su hija. Me vas a disculpar, amigo, voy a hacer una pequeña pausa, tengo que mover algunas cosas del video ya que estamos hablando, estamos grabando el audio y editando al mismo tiempo. Entonces ahorita regreso, ahorita te sigo comentando acerca de la historia, ¿vale? Pues bueno, compañero, ya regresamos, tuvimos que hacer un pequeño corte como pudiste ver, pero como te comentaba, todos los trabajadores o el personal del área 51 que pues atendía a Abigail comentaba que ya había perdido todo rastro humano. Pues lamentablemente Abigail pues obviamente no soportó estos experimentos y pues los colegas de Albert lo tomaron como un rotundo fracaso. Obviamente no tuvieron los resultados deseados. Y pues bueno, como te dije, el padre de esta joven, a pesar de que pienses otra cosa, definitivamente quería a su hija y él deseaba con todas sus fuerzas que ella soportara estos experimentos, que ella lograra unirse genéticamente o tener un buen gen que lograra eh, crear al primer super soldado. Como te dije, esto fue algo más o menos como un Capitán América en la vida real. Como te comenté, esto es algo que se considera totalmente real, totalmente verídico. Pero bueno, vamos a continuar con la historia. Como te comenté, Albert se negaba rotundamente a terminar con el sufrimiento de su hija, se negó rotundamente a acabar con la vida de su propia hija. Como te comenté, pues, no sé qué puedas pensar tú, pero él quería muchísimo, amaba a su hija. Pues bueno, sin embargo, Albert tenía un total remordimiento hacia él mismo, ya que él fue el que inició todo este proyecto, todo este experimento con su propia hija. Al ver los resultados, al ver que los resultados no eran los que él esperaba, ni el resultado que estaban buscando, pues se sintió horrible, sintió que era una persona asquerosa. Pero como te comenté, él definitivamente amaba a su hija, esperando, no perdió ninguna esperanza. Él esperaba que su hija lograra con éxito ser el primer superhumano o supersoldado del mundo. Como te dije, no resultó bien. Y pues bueno, esto lo llevó al científico Albert Wester pues al suicidio. Este personaje murió, se suicidó, se quitó la vida. No sin antes dejar una carta para sus colegas pidiendo que por favor salvaran la vida de su hija, que no la asesinaran, que la ayudaran. Pero bueno, lamentablemente, pues el personal del Área 51 no planeaba mantener con vida a Abigail, no planeaba seguir apoyándola o ayudándola. Y pues bueno, ellos no iban a acabar con la hija de su colega que tanto respetaban, sino que iban a dejar que el hambre lo hiciera. Pues bueno, la primera y última noche que Abigail no comió, que no le dieron de comer, no la alimentaron, pues bueno, el personal del Área 51 comentó que se escuchaban ruidos horribles dentro de su celda, gemidos, lamentos, como si fuera un animal salvaje pidiendo comida. Pues bueno, lamentablemente esa misma noche Abigail escapó, ¿ok? Dejó todo un rastro de destrucción, 2 guardias asesinados, dejó una destrucción a su paso, ¿ok? Y pues bueno, el proyecto Abigail, han pasado 72 años, más de 70 años, y pues bueno, el proyecto Abigail fue dado por concluido. Sin embargo, ex militares y ex personal del Área 51 han dado testimonios de que incluso en la celda donde ella estaba aún sigue cerrada, no hay acceso a ella. Hay muchísima más seguridad en la celda del proyecto Abigail, de Abigail como la quieras llamar, ya que son testimonios totalmente verídicos, o eso es lo que se cree, de pues personal que trabajó aquí, de personal que algún momento visitó pues las instalaciones del Área 51.
comentan que sigue sellado, como si aún hubiera algo ahí, como si alguna criatura, o como si ella, como si Abigail siguiera dentro de este lugar, ya que incluso comentan que no tienen permitido el acceso a esta celda, no tienen permitido el acercarse, ya que como en otras ocasiones los guardias pues se ponen un poco agresivos y no permiten el acceso a ninguna persona. Como te dije, pues el Área 51 ha sido un tema muy polémico, que da bastante de qué hablar, da bastante de qué pensar. Yo esto te lo dejo totalmente a tu criterio, tú decides si creer en lo que te estoy comentando o no. Yo simple y sencillamente tengo la pues necesidad de informarte, de entretenerte. Este es un video pues informativo y para que te entretengas, ¿ok? Durante la grabación te dejé un pequeño clip, bueno, no tan pequeño, que pues supuestamente es una grabación del proyecto Abigail. Como te digo, esto no es totalmente verídico, la grabación no es totalmente verídico, pero lo que te acabo de comentar, pues comenta que sí es totalmente verídico, que sí ocurrió, que sí existió el proyecto Abigail. Y pues bueno, yo no tengo nada más que añadir, simple y sencillamente muchas gracias por el apoyo que le han estado dando al canal. Simple y sencillamente tengo que darle las gracias a todas esas personas que han dado like, comentado y se han suscrito